Padre, te damos gracias por la manera en que el cielo ya ha invadido la tierra en este servicio. Señor, por medio de Jenna y Carissa y de el grupo de alabanza y todo lo que tú estás haciendo, Jesús, tú has venido y ya nos tocaste. Así que, Señor, con muchas ganas anticipamos que tú vas a ungir tu palabra, que tú vas a hacer todo lo que tengas que hacer en nosotros para que puedas hacer todo lo que tengas que hacer por medio de nosotros. Y nosotros con mucha anticipación recibimos tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestros oídos y nuestro espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la edad de 23, él perdió su trabajo y fue derrotado en su deseo de ser elegido a la legislatura. A la edad de 24 fue elegido a la legislatura, pero su negocio fracasó y el amor de su vida se fue y al poco tiempo se murió. A la edad de 27 tuvo una crisis de nervios. A la edad de 29 perdió una batalla para ser orador de la casa y fue maliciosamente atacado, no solo por sus oponentes, pero por su propio grupo. A la edad de 34 buscó una nominación para el Congreso, pero fue negado la oportunidad. Finalmente, a la edad de 37 fue nominado, pero a la edad de 40, 2 años después perdió y a la edad de 40 fue rechazado para una posición. 4 años después corrió para ser elegido al Senado y nuevamente perdió. A la edad de 46 fue rechazado para ser el nominado como presidente y 2 años después fue nuevamente perdió para pertenecer al Senado. Ahora, todas esas fallas, todos esos fracasos hubiera sido suficiente para terminar la carrera de una persona, pero Abraham Lincoln perseveró y fue elegido presidente en 1860 a 52 años de edad. ¿Cómo respondemos al fracaso o aparente fracaso? Es algo crítico en todas nuestras vidas y la verdad es que todos nosotros vamos a encontrar el fracaso. Es la única cosa en la que podemos contar, que la vida nos va a tirar a nosotros tiempos de fracaso. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Nos van a sacar del camino? ¿Van a probarse fatal? ¿O vamos a preguntar qué es lo que está pasando, aprender de ellos y crecer de eso, esas experiencias? La verdad, para aquellos de nosotros que estamos siguiendo a Jesús, el Evangelio es acerca de un Dios que quiere redimir a fracasos y fracasados. Aún la resurrección es evidencia clara que la muerte en una cruz, que parecía el peor fracaso del año, el peor fracaso, se convirtió en la mayor victoria. Así que el Evangelio proclama que los fracasos no tienen que ser fatales. Zig Ziglar dijo, el fracaso es un evento, no una persona. Me gustaría redefinirlo. En Cristo, fracasos son eventos en nuestras vidas, pero no son nuestra identidad. Así que tu fracaso, mis fracasos no tienen que ser nuestra identidad. El problema es que muchos de nosotros nos salimos del camino a causa del fracaso. Y muchas veces el fracaso se prueba ser fatal. Y el verano pasado, cuando la Christian Missionary Alliance en Nueva York cerró, yo pasé por 2 meses de fracaso. Y tuve un par de pasajes que me animaron durante esa época. Y esta mañana quiero que veamos esta escritura y quiero que busquemos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo me aseguro que mis fracasos no sean fatales? ¿Cómo me aseguro que mis fracasos no me saquen del camino? Y este es un buen estudio para después del día de resurrección. Quiero que veamos pasajes como Marcos 16, Lucas 24, Juan 21, otros pasajes que nos muestran cómo Jesús lidió con el fracaso con sus propios discípulos y nos van a ayudar a ver cómo Él puede lidiar con nuestro propio fracaso. Ahora, quiero decirles, yo amo a los discípulos, los amo a los apóstoles y todos sabemos de Judas y Pedro y cómo eran antes y las fallas antes de la cruz, pero muchas veces no nos damos cuenta de los fracasos de los otros discípulos aún después de la resurrección. Para su crédito, ellos pudieron haber editado estas cosas y nada incluirlas en la Biblia.
Si yo hubiese sido uno de esos discípulos, yo le decía, Luke, Marco, Juan, yo sé que ustedes están escribiendo estas cosas, ¿pueden editar estas cosas, por favor? Ellos pudieron haber hecho cambios para poderse verse mejor de lo que se veían, pero les agradezco porque las lecciones que ellos aprendieron son lecciones que nosotros podemos aprender. Quiero que vayas a Marcos 16. Si tienes una Biblia de estudio, se van a decir que de un verso en adelante dice que esta versión no ha sido encontrada en manuscritos anteriores. Y algunos dicen, ¿por qué predicarías de eso? Pero yo predico de eso por unas razones. Primero que nada, la iglesia primitiva lo dejó ahí. Y segundo, todo lo que vamos a ver en nuestro contexto puede ser apoyado por otros pasajes. Así que lo miraremos así también. El verso 1 de Marcos 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta que estaba corrida. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando, pero ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo anunciando las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Entendiendo la derrota, la derrota, ¿cómo se ve la derrota? Ellos estaban llenos de temor. La palabra griega no le hace justicia al significado cuando lo vemos en el español. Es una palabra aún más fuerte, significa estar paralizado con terror. El verso 8 nos dice que tenían tanto miedo que no obedecieron lo que el ángel les dijo que hicieran. Aquí es donde el temor resulta en desobediencia, y cuando el temor resulta en desobediencia solo se puede ver visto como fracaso. Pero yo no quiero ser muy duro en esos discípulos porque esto me ha pasado a mí también. Es más, en mi vida, uno de mis peores fracasos y los fracasos más cercanos que he tenido ha empezado con mi temor. Cuando yo era un joven pastor, yo estaba pastoreando una iglesia en Connecticut y mi esposa y yo habíamos tenido nuestro primer hijo. Y las cosas iban muy bien, pero de la nada Dios nos llamó a movernos a California a plantar una iglesia. Y Él nos dio una palabra profética y nos mostró en la escritura, tuvimos el consejo sabio y era claro que Dios estaba aquí, pero yo no podía tomar la decisión. Había un temor a que agarraba mi corazón y yo no sabía de dónde venía, pero yo no podía tomar la decisión, aunque Dios lo hizo claro, yo no lo podía hacer. Así que llamé a mi amigo que era un pastor en Boston y le dije, Bob, necesito que ores por mí. Porque Dios nos ha dado señal detrás de señal, detrás de señal, detrás de señal para hacer eso, pero por alguna razón no puedo decirle sí a esto. Y él dice, ok, oremos. Y empezamos a orar. Él empieza a orar por mí, por el teléfono. Él está en Boston, yo estoy en Connecticut. Y me dice, Ron, estás tú en la oficina de tu iglesia y estás apoyado en la silla y tienes los pies encima de tu escritorio y tienes gabinetes
al lado tuyo. Tú tienes que saber, esto fue antes de Zoom. Eso ni siquiera eran celulares, eran teléfonos de cable conectados a la pared. Y él nunca había ido a mi oficina en Connecticut. Y también estoy viendo un mueble verde contra la pared. Y yo le digo, ok, Bob, me estás asustando en este momento. Somos evangélicos, no somos pentecostales, nosotros no hacemos estas cosas. Y él dice, bueno, yo te veo. Tengo malas noticias para ti. Hay un espíritu parado en tus hombros y tiene sus garras sobre tus orejas. Y yo dije, ¿qué? Y él me dijo, sí, es un espíritu y es un espíritu de avaricia. Avaricia, yo soy un pastor, yo no puedo tener un espíritu de avaricia. ¿No entiendes? La avaricia es el temor que Dios no proveerá por ti. Y tú quieres proveer por ti mismo. E inmediatamente un espíritu de convicción me golpeó. Y le dije, Bob, ¿puedes sacar ese espíritu de mí? Y dice, no puedo, tú tienes que renunciarlo y arrepentirte. Y en ese momento yo renuncié y arrepentí a ese espíritu de avaricia, de que Dios no proveería, y sentí que algo se levantó y fui a la casa y le dije, amor, nos vamos a California. Quiero que sepan que el temor casi me robó de los años más fructíferos de mi ministerio. Es más, les digo, si yo no hubiese ido a hacer eso, yo no estaría aquí el día de hoy. Así que el temor no solo impactó, los primeros discípulos nos impactan a hoy, el día de hoy, pero hay un segundo problema que están enfrentando, no solo el temor, pero estaban siendo cegados por confusión. En el verso 8 nos dice de que ellos estaban desconcertados. Eso quiere decir que ellos habían perdido sus sentidos, estaban en confusión total. Ellos sabían las promesas de Dios. Ellos sabían la verdad que Cristo les había hablado, pero en el caos, en la confusión, estaban perdiendo la vista de lo que Dios había prometido. Y nuestra confusión no solo la vemos, y esto no solo lo vemos en Marcos 16, lo vemos en Lucas también, y lo vemos también en el Evangelio según San Juan, cuando María pensó de que él era jardinero. Y me gustaría decir que después de 40 días, después de la resurrección de Cristo y de encontrarse con Él, que ellos hubieran perdido su confusión. Pero si ustedes se recuerdan, aún en Hechos capítulo 1, cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, ellos estaban confundidos. Y ellos decían, Jesús, ahora vas a restaurar tu reino político aquí, vamos a reinar a tu derecha y a tu izquierda. Y solo me puedo visualizar a Jesús golpeando su frente, diciendo, ay Dios, no hagan nada, vayan al aposento alto y esperen al Espíritu Santo, porque Él va a venir y aclarará su confusión. Pero aún en ese momento los discípulos estaban luchando con la confusión. Pero nuevamente, amigos, tenemos que ser honestos. Tú y yo muchas veces nos alejamos de la verdad que conocemos, lo que ya sabemos que Dios ha prometido, y el caos y la confusión de la vida nos lleva a preguntarnos, ¿hicimos la decisión correcta? ¿Tomé el trabajo correcto? ¿Me casé con la persona correcta? Y somos jalados a muchos fracasos, y esa confusión nos lleva a culpa y a vergüenza, y se juntan y se mezclan y se vuelven fracasos en nuestras vidas. Hay un tercer fracaso que veo en este pasaje. Aparte del temor, aparte de la confusión, ellos se metieron en la falla de duda, de no creer. En el verso 14, Jesús los reprende por su falla al no creer. En el Lucas 24, ellos no creen cuando Jesús se les apareció en el camino de Maús. Aún en Mateo 28, cuando Jesús le iba a dar la gran comisión, ellos dijeron, algunos de ellos dudaron en ese momento. ¿Y quién se puede olvidar del gran discípulo de fe, Tomás, que dijo que si yo no pongo mi dedo donde estuvieron los clavos y mi mano en su lado, no creeré? Pero nuevamente, puedo sugerirles que no seamos tan duros con ellos, porque tú y yo hubiésemos hecho lo mismo. Confesión verdadera. Yo era hijo de un predicador. Yo fui criado como hijo de un predicador. ¿Algún otro hijo de predicador aquí? Bien, bueno verte en la iglesia. Yo jugaba este juego con Dios, llamado Dios si eres real.
Te ríes porque tú lo has jugado también, has jugado ese juego también. En mi juego como niño estaba jugando baloncesto y le dije, Señor, si eres real, voy a hacer este punto desde la mitad con mis ojos cerrados y creeré que eres real. Señor, si tú eres real, voy a dar un home run para mi equipo de béisbol y ahí entonces creeré que tú eres real, enmascarando mi falta de fe. El problema es que jugamos estos juegos como adultos también. Señor, si tú eres real, recibiré ese trabajo. Señor, si tú eres real, esa situación funcionará. Señor, si tú eres real, eso enmascara un corazón de duda en el cual nosotros llegamos de vez en cuando. Y vemos en los discípulos esta falla, la falla de verdaderamente creer. Así que les quiero hacer una pregunta a ustedes. Cuando nosotros llegamos a estas fallas, ¿son todos pecados? ¿Todos llegan al nivel de pecado o es menos que pecado? ¿O hay manera que podemos evaluar esto de una manera sana? Les quiero recomendar un libro que estoy leyendo que se llama La noche es normal y es por una mujer, la doctora Alicia Britt Cole, y ella dice que cuando nosotros enfrentamos o lo que percibimos como un fracaso espiritual, tenemos que aprender cómo evaluar esos momentos en base a 4 posibilidades. En mi temporada personal de pasar por fallas, he enfrentado esto. La primera posibilidad es esta. Quizás no es un fracaso, para nada. Es simplemente una expectación no realista a la cual no se puede llegar de mí mismo. Y si es así, tú traes esa situación a Jesús y le pides al Señor que te ayude a tener paz con tu humanidad. Porque déjame decirte algo, no es pecado el ser humano. No es el pecado el ser humano. La segunda posibilidad, dice Cole, es un fracaso, pero no es un pecado. En aquel caso, nosotros traemos la situación a Jesús y le pedimos al Señor que nos ayude a aprender esa situación y no nos lastimamos sobre esto. La tercera posibilidad es un fracaso y es un pecado. En este caso, se lo traemos a Jesús y recordemos que Él es justo y fiel y dispuesto a perdonarnos y lavarnos de nuestro pecado. Y recordar esto, recordar que Jesús no está bajo ninguna ilusión de quién tú y yo somos. Él murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Aquí está una revelación. ¿Sabías tú que tu pecado nunca sorprende a Jesús? Él no está en el cielo diciendo, ¿qué? ¿Qué es lo que van a hacer próximamente? No, a Él no lo sorprende. Y quiero que sepas esto, aún en tu pecado, su amor es tan verdadero y tan fiel como siempre ha sido. Así que traemos nuestro pecado y nuestro fracaso a Jesús. Y la cuarta posibilidad es que la situación no esté clara. No sé si es humanidad humana, un fracaso o pecado o todas ellas juntas. También en ese caso lo traemos delante de Jesús y le digo, Señor, necesito tu claridad, necesito tu sabiduría, necesito tu fe en esta situación. La respuesta común en todas esas situaciones es la gracia y la misericordia de Jesús y traérselo a Jesús. Y yo argumentaría que la falla más grande que Jesús hizo no fue que nunca le trajo su fracaso a Jesús, pero nunca sabremos, pero nosotros conocemos que el Señor tiene un poder de redención, que nunca nadie está más allá de su gracia. La segunda cosa que tenemos que ver es que la respuesta de Jesús, la manera en que Jesús responde a el fracaso, pero no solo en cómo responde a sus discípulos, sino cómo responde a nosotros. En Marcos 16, Él hace 2 cosas que son muy claras. Uno es los reprende. Él los reprende por su falta de fe y por no creer. ¿Por qué la palabra reprensión suena dura? Ese es Jesús diciendo con amor y con misericordia y con gracia, para. Este no es quien tú eres. Y este no es quien te he llamado que seas.
Es como un padre separando a dos niños que estén peleando y él separa a los dos y con amor y gracia dice, paren, este no es quien tú eres, este no es quien te he criado para que seas. Y tú tienes que saber que la reprensión del Señor siempre está llenada con esperanza y con expectativa. No es con el deseo de degradarte, de castigarte. La reprensión del Señor siempre está llena de esperanza y de gracia y con mucha expectativa. Ese es quien es Él. La segunda cosa que Él hace en este pasaje es los comisiona. Y en el verso 15, Él dice, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación. Y cuando yo leo ese pasaje, me encuentro y digo, Jesús, ¿estás seguro que quieres comisionar a estas personas? O sea, hay mucho fracaso aquí. Pudiste hacer algo mejor. Pudiste tener mejores personas. Pero cuando pregunto esa pregunta, entonces en el mismo respirar tengo que decirle, Señor, ¿estás seguro que yo estoy aquí? Y la respuesta de Jesús es, sí. Quiero enviarlo a ellos y quiero enviarte a ti, porque mi resurrección quiere decir que tus fracasos no necesitan ser fatal nunca más. Ese soy quien soy yo. Eso es lo que yo hago. El remedio más grande es la renovación de la comisión, la renovación de el destino, la renovación del propósito. Así que ellos no quieren que se enfoquen en el fracaso, sino que se enfoquen en quiénes son, a qué han sido llamados a hacer y lo que los ha llamado a lograr por medio de él. El poder de Jesús es acerca de la gloria de Dios demostrada en la disfuncionalidad del ser humano. Gente como tú y yo. Y eso es lo que Jesús hace. Y quiero que sepas que el poder redentor de Dios nunca será parado por el fracaso del ser humano. Es más, el plan redentor de Dios toma el fracaso del ser humano y lo redime para su gloria. Ahora quiero mostrarte un pasaje más que nos muestra la gracia de Jesús para la redención de Dios después de la resurrección. Pero quiero hablarles de Juan 21. Les voy a contar lo que sucede aquí. Esto es muchas semanas después de la resurrección. Ustedes pudieran imaginarse que para esta época los discípulos ya estaban en buen camino, pero no están en un lugar bueno. Es más, en este pasaje, yo diría de que encontramos a ellos en una de las fallas más grandes, no una falla de temor, no una falla de falta de creencia o de duda, sino una falla de rebelión, en un fracaso de rebelión. Aquí dice, Pedro los reúne a ellos cerca del mar de Galilea y les dice en el verso 3, voy de pesca. Y los otros discípulos le dicen, ok, vamos a ir contigo. Tienen que saber, esto no es solamente para pasar el tiempo y hacer un hobby. Por esta razón, no fue que ellos fueron a pescar. Ellos eran pescadores comerciales. Y cuando Jesús los encontró, Él los llamó y les dijo, ya no pescarán pescados, sino que pescarán hombres. Así que cuando yo veo esto pasando en Juan 21, esto es un acto de rebelión contra el llamado de Jesús de ser pescadores de hombres. Y Pedro, en esencia, dice, ya me cansé de este llamado, de esta comisión y regreso a mi viejo estilo de vida. Y yo creo que es un acto de rebelión tan fuerte, así como si tú y yo dijéramos, ya sé, eso es todo, acabé con la iglesia, acabé con la cristianidad, voy a ir a mi manera vieja de vivir, voy a vivir por mí mismo. Eso es lo que está pasando aquí. Pero yo quiero que se den cuenta de la respuesta de Jesús en este fracaso de rebelión. Él no espera a que ellos vengan, sino que Él va detrás de ellos. Ellos están aquí en el acto de rebelión, están allá en sus botes, están regresando a su manera antigua de vivir y Jesús llega y les dice, amigos, la palabra griega pairón, pequeños niños, ¿han agarrado algún pez? Parte de mí dice, Jesús, ¿tú llamas eso una reprensión? Esa no es una reprensión, eso es lo que debiste haber dicho. ¡Hey, son idiotas! ¿Qué están haciendo? ¿No saben que los llamé lejos de esto? No.
no están agradecidos de que Dios no nos reprende de la manera que yo los reprendería. En vez de eso, Jesús viene y dice, niños pequeños, amigos, ¿han encontrado peces? Y la respuesta es no. Y Él les dice lo que les dijo hace mucho en Lucas 5. Tiran sus nets al otro lado del bote y cuando lo hacen, agarran más peces de lo que sus nets pueden sostener y les está recordando, le están detonando su memoria de quién Él es y quién ellos son. Y las luces están encendiéndose y Pedro salta de el bote. Quizás él pensó que iba a caminar, pero le tocó nadar esta vez. Y cuando llegan, Jesús tiene una fogata de carbones prendidos, pero hay varias fogatas en la Biblia, pero hay solo dos opciones en que la palabra carbón se usa. Y es solamente aquí y la vez de que Pedro negó a Jesús. Si tú sabes algo del carbón, el olor del carbón huele diferente a una fogata hecha de madera. Yo huelo cuando estoy en Nueva York y los vendedores de la calle usan carbón. Ese olor me transporta a mi niñez. Y cuando Jesús está haciendo eso, al agarrar los pecados y tener la fogata con el carbón, está detonando una memoria, porque tú y yo no vivimos de nuestra memoria lógica, sino de nuestra memoria experimental. Así que para transformarnos, Él nos tiene que llevar de vuelta, quizás al momento de nuestro llamado, quizás al momento de nuestro pecado, para recordarnos y quitar esas mentiras que el enemigo nos ha puesto e implantar la verdad. Y quizás ustedes están diciendo, hey, yo creo que estás exagerando esto un poquito, pero unos versos después Jesús va más allá con esta detonación de memoria y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, alimenta mis ovejas, y Él lo hace 3 veces para hacer un espejo de la negación de Pedro. Y lo que Jesús está haciendo acá en su gracia y en su misericordia, Él los está confrontando, los está reprendiendo, pero los está recordando de su llamado y quiénes son ellos. Así que, ¿qué es lo que Jesús hace en respuesta a nuestro fracaso? Él nos sana y nos restaura. Esa es la buena noticia. ¿Cómo es que Jesús hace cuando nosotros fracasamos? Él viene a nosotros. La Biblia dice que Él es un Dios que nos busca, que va atrás de nosotros y nos ama. Y Él ha venido a nuestra ayuda. Después del primer servicio, una señora se acercó y me dijo, yo creo que escribiste ese sermón para mí. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Acaso no es bueno? Porque el Señor sabe dónde tú vives. Cuando mi hija Kelly tenía 2 años de edad, ella había empezado a caminar, pero todavía no estaba empezado a hablar. Pero ella, muy independiente desde una edad muy joven, y ella se iba de nosotros en las tiendas. Y yo le dije a mi esposa, tenemos que tener un lazo y tenerle en un lazo. Y dice, ¿qué dirá la gente? Y yo le dije, a mí no me importa, yo no quiero perder a mi hijo. Así que un día vamos a ir al mall, la voy a curar de esta cuestión de que se me escape. Y dije, la voy a dejar que se vaya. Y mi esposa me dice, eres un padre terrible. Y yo le dije, no la voy a dejar ir. La voy a dejar ir para que ella crea de que ya se fue, pero yo la voy a seguir de cerca. Y ella se va a dar cuenta de que está perdida y ella se va a llenar de lágrimas, de miedo y va a ser curada. Y aquellos de ustedes que se ríen, yo sé que son padres. Así que estamos en JCPenney y estamos pagando por las cosas que estamos comprando. Y de momento, Kelly con su pequeña cobija y su dedo en la boca retrocede y se va. Y de pronto la sigo y está detrás de la ropa. Y veo a esa niña caminando por JCPenney y la gente la mira y yo le hago una señal como que está conmigo. Pero no paró en JCPenney, sino que se fue al mall y ya está mirando las otras tiendas, 10 minutos, 15 minutos. Yo digo, Dios, ella se va a mudar, seguro la próxima semana va a encontrar su propio apartamento. A la edad de 12 eso no está funcionando. Y después entra a Macy's, una tienda a la que nosotros no podíamos ni siquiera comprar nada como plantadores de iglesias. Pero yo digo, olvídate, ya no va a funcionar. Y cuando estoy a punto de renunciar y de pronto saca su dedo de la boca y
y bota su manta y se da cuenta que está perdida y empieza a llorar. Y yo salgo detrás de la ropa y la agarro en mis brazos y le digo, Kelly, yo soy tu padre. Y no importa qué tan lejos tú corras, yo siempre voy a estar aquí, yo siempre voy a ir en busca de ti. Ahora, yo no sabía qué tan profético esa palabra era, porque años después, cuando ella se me escapó, cuando ella se me rebeló contra mí, yo tuve que perseguir su corazón por 10 años. Y estoy agradecido de decir que ella está caminando con Jesús hoy en día, pero yo tuve que ir detrás de su corazón. Pero es una imagen profética de lo que Dios hace contigo. No importa qué tan lejos te hayas alejado de Dios, aún en tu rebelión, tu Dios está viniendo detrás de ti porque Él te ama y Él tiene misericordia en sus ojos y Él tiene gracia en su corazón. Así que Él viene detrás de nosotros. Él nos reprende, pero es una represión que dice, para, este no es quien tú eres, este no es el que yo te he llamado a que seas. Está llamado de gracia, está llamado de misericordia, está llamado de expectativa. Él nos sana y nos restaura. Y después nuestra gran remedio para el fracaso es que Él nos comisiona. Para cerrar, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por qué Dios permitió que las heridas de Jesús se queden en sus manos después de la crucifixión? La razón por la cual Dios permitió que las cicatrices queden en el cuerpo glorificado de Jesús es para pelear con lo que o argumentar con lo que el mundo llama perfección. Yo creo que las heridas en el cuerpo de Jesús declaran para siempre que los fracasos no tienen que ser fatales, que Dios tiene el poder de redimir lo que sea y como sea que este mundo nos traiga a nosotros. Esta semana yo estaba contemplando mis propias heridas en mi propio cuerpo. Yo tengo heridas en mi pierna derecha, no se las voy a mostrar. Cuando en tercer grado fui por un estacionamiento y un estacionamiento donde una señora me atropelló y pensó que yo estaba enfrente del carro y retrocedió y me volvió a atropellar otra vez. Tengo otra herida donde me caí enfrente de un tractor y me atropelló un tractor. También tengo heridas en mi cara cuando salí en motocicleta 10 días antes de mi boda y tenía 50 puntos en mi cara de un choque de motocicleta. Pero también tengo heridas que ustedes no pueden ver. Yo tengo heridas en mi corazón donde personas me han herido y donde yo me he herido a mí mismo. Tengo heridas de mi temor, de mi confusión, y yo tengo heridas de mis rebeliones. Pero a medida que traigo esas heridas a Jesús, Él las redime. Y aquellas cosas que eran espinas de vergüenza se convierten en trofeos de fe. Así que esas heridas no tienen que representar fracaso, pueden representar victoria. Cuando tú traes tus fracasos a Jesús, Él puede redimirlos y transformarlos por el poder de la resurrección. Tus fracasos y mis fracasos, ellos no tienen que ser fatales. ¿Puedes orar conmigo, por favor? Y yo sé que ya han venido al frente muchos de ustedes, pero yo creo que es un momento en el que el Señor se está moviendo. Así que vamos a abrir al frente. Si tú quieres venir aquí al frente, porque algunos de ustedes están en medio del fracaso y algunos de ustedes han enfrentado el fracaso y quiero que encuentren a Jesús en una manera fresca. Así que a medida que el equipo de alabanza se prepara, los quiero invitar a que vengan al frente. Ven, Espíritu Santo. Algunos de ustedes necesitan saber a Jesús. Tienen que saber que Jesús está viniendo detrás de ustedes. Que Él los ama. Y Él está diciendo, Paidon, pequeños niños, pequeños niños. Algunos de ustedes que han corrido tan lejos que no están seguros que pueden encontrar su camino de regreso. Esa es la buena noticia. Él no tienes que encontrar tu camino de regreso. Él te ha encontrado a ti. A Jesús, puedes hablarle a esa persona que se está preguntando si aún sigue siendo un discípulo tuyo y permite que escuche tu voz. No es quien tú eres. No es quien te he llamado a quien seas, a que seas.
Sí, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven y toca a tu gente. Sí, Señor. Creo que esa palabra que Marcos tuvo al comienzo de arrastrar ese bloque, tus fracasos te han definido ya por mucho tiempo, así que en el nombre de Jesús tenemos que romper esos fracasos que te han estado aguantando. Así que aún ahora, ven y permite que personas oren por ti. Finalmente, hay algunos de ustedes que aún no han encontrado a Jesús como Señor y Salvador. Así que te quiero invitar a una relación nueva con un Dios que redime fracasos. Tus fracasos no tienen que ser fatales. Así que, Señor Jesús, traemos nuestros fracasos a ti en este momento. Mientras que te alabamos, tú eres el único que puede limpiarnos, recomisionarnos, purificarnos. Y venimos a ti en el nombre de Jesús, Señor.